Hoy tengo una asignación que el Señor nos ha dado y creo que es importante compartir lo que Él ha estado hablando en mi corazón en estos últimos días. Lo único que quiero es que ustedes abran el suyo, quiten todo prejuicio, abran su mente, no me vean a mí, vean al Señor, que es el que va a hablar, el que va a actuar, el que va a impartir su palabra. Y todo parte de Efesios 4:6, que ha sido como el versículo con que se ha establecido la serie Seven. Y ahí dice que así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor. Quiero que repita conmigo. Hay un solo Señor. Una sola fe. Eso sí, hasta ahí. Y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Y a lo largo de las últimas 3 semanas hemos visto cómo la palabra de gracia ha sido impartida a través de las diferentes personas que han estado aquí en esta serie. Inicialmente en la boca del pastor Vicente, cuando nos habló de que formamos un solo cuerpo. ¿Se acuerdan de ello, cierto? Después con Michael, que expuso que hay un solo espíritu. Y hace una semana atrás los pastores nos compartieron que Dios nos llamó a una sola esperanza, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ello? Y mi asignación hoy es hablarles de que hay un solo Señor. Y ese Señor es Cristo. ¿Quién cree eso? Ok. Para aquellos que toman nota, espero que tomen nota porque es importante que aprendamos. El señorío de Cristo y nuestra posición en Él es el título del mensaje. Y es importante que sustentemos todo lo que vamos a hablar en una verdad que es eterna e inquebrantable. Jesucristo es el Señor. No hay duda de eso, ¿cierto? Jesucristo es el Señor. Su señorío es el fundamento inquebrantable de nuestra fe y el vínculo que nos une como cuerpo y el propósito que da sentido a nuestra existencia. Si Jesús no existiera en nuestras vidas, nuestra vida no tendría sentido. Cuando declaramos que Cristo es el Señor, yo creo que no estamos repitiendo una frase aprendida. Y si estamos haciendo eso, pues es el momento de cambiar esa perspectiva. Proclamamos, cuando decimos eso, una verdad eterna que sostiene la creación, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la autoridad suprema sobre toda potestad, el centro del gobierno celestial y una fuente inagotable de toda vida. En Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿cierto? Y fuera de Él, nada tiene sentido ni permanece. Y les voy a contar un testimonio rápido. Hace poco me cambié de barbería, empecé a buscar una que fuera cerquita a mi casa. Busqué en Instagram las que eran como cerquita, vi una que me gustó pues físicamente como el sitio. Y empecé a indagar a ver quién había de barbero, no conocía a ninguno, y como Tim Marín con este me va a cortar el pelo. Y fui, pedí una cita y fui. Cuando me encontré con una persona, un venezolano muy querido él, empezamos a hablar, me empezó a hablar de su familia, de su esposa, de sus hijos, me empezó a hablar de que él amaba a Dios, que quería agradarlo en todo. Yo dije, este hombre, cristiano, ¿cierto? Y ahí mismo le pregunté, bueno, a ver si lo traemos para acá, ¿usted se congrega? Y me dijo, yo voy a la iglesia. Yo soy testigo de Jehová. Y ahí mismo en mi corazón sentí una cosa que Dios me sacudió internamente y me dijo, háblale la verdad. Y yo, Señor, lo acabo de conocer, ¿qué verdad le voy a hablar? Háblale la verdad. Y Dios me empezó a inquietar y yo me fui, regresé a la semana porque yo me corto el pelo cada semana, volví la otra semana y el Señor igual, háblale la verdad, háblale la verdad. Y yo no hice caso y me fui otra vez. Pero Dios era tanta la inquietud que me dijo, la próxima vez, dile algo. Y yo fui y en medio de la cortada del pelo, le dije, se llama Luis, Luis, yo quiero compartirte algo. Y no es para juzgar ni señalar, porque donde estás es el sitio que Dios escogió para ti en este momento. Pero yo creo que tú mereces conocer la verdad. Y después de que conozcas la verdad, tomar una decisión de si donde estás está bien o no está bien. Y me dijo, listo. Y yo, wow. Él era así testigo de Jehová desde niño, o sea, toda la familia, sus papás, etc. Y Dios me puso a estudiar. Yo no sabía nada de los testigos de Jehová, les soy sincero. Y me puso a estudiar ChatGPT, ¿cierto? Y busqué allí
y salieron como las 6 cosas que son la distorsión total. Pero hay una, solo una, que distorsionó todo. Y yo empecé a leer la Biblia de ellos, se llaman, ¿cómo es? Traducción Nuevo Mundo. Y empecé, decía en Juan 1, ¿se acuerdan que dice? Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice en la nuestra, ¿cierto? En todas las versiones. Cuando empecé a leer la de ellos decía, en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Perdón, vuelvo al PC. En el principio el verbo era, ¿cómo es que dice? Ya me olvidó. En el principio, el verbo era con Dios. Y después dice, el verbo era Dios. Pero en la de ellos dice, el verbo era un Dios. Y ese Dios era con minúscula. Y esa sola palabrita de cambiar es por un, destruyó todo lo que es la perspectiva de los testigos de Jehová como un cuerpo que manifieste a Cristo. Y cuando yo me senté con él, lo invité a tomar un café y él aceptó, nos fuimos para un sitio, se sentó conmigo y le dije, viejo, yo lo único que quiero es mostrarte lo que yo creo. Y tú solamente escúchame. Es más, le escribí un documento con los puntos, etc. Me senté con él y le dije, mira, lee tu Biblia, ¿qué dice tu Biblia en Juan tal? Me dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y yo, ok, quiero que yo lea la mía. Y le mostré Reina Valera, NTV, NTI, le mostré como 5 versiones y en todas decía que era Dios. Ellos no creen en Jesús como un Dios, ellos lo creen como un ser creado. Es más, ellos tienen la percepción de que Jesús es San Miguel Arcángel. O sea, hay una distorsión tremenda, ¿cierto? Y cuando él leyó eso en la palabra, yo no tuve que hacer nada. Él leyó y entendió por revelación del Espíritu cuando dijo, wow, es Dios. Y yo le dije, si Cristo no fuera Dios y no fuera divino, nada de lo que yo creería, tendría sentido. Y fue tan hermoso el entender eso y después empezamos a hablar de otras cosas. Ellos no creen en el Dios tripartito, ellos no creen en el Espíritu Santo, no es un cuerpo para ellos, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo para ellos es una energía. Y ellos también piensan que los que se van a salvar solamente son 144,000 y el resto se tiene que salvar por obras, por hacer buenas cosas. O sea, era una distorsión completa. Pero lo más hermoso de todo esto es que cuando fue revelado Cristo, en ese momento a ese hombre, él cambió su rostro. Y el Señor me dijo, compártele el Evangelio de salvación. Y él recibió a Cristo ahí, sentado, y entendió. Si nosotros quitamos a Cristo como Señor de la ecuación, nada de lo que creemos tendría valor ni sentido. Por eso quería contarles este testimonio. Cuando declaramos que Cristo es el Señor, proclamamos una verdad eterna, lo acabamos de decir, ¿cierto? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y fuera de Él, nada tiene sentido ni permanece. ¿Quién lo cree? Pero ahora preguntemos, ¿por qué Cristo es el Señor? ¿Usted por qué cree que Cristo es el Señor? Pues Cristo es el Señor porque el Padre así lo declaró y dice en Hechos 2:36, sepa pues, ciertísimamente, esa palabra es bien fuerte, ciertísimo, o sea, que no haya duda, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow, ¿cierto? No fue que tú lo dijiste, lo dijo ¿quién? Dios el Padre. Porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de Dios. Porque siendo eterno, siendo Dios, se hizo hombre y tomó forma de siervo para redimir a los que estábamos perdidos. Imagínese esto. Jesús, Cristo, el creador del universo, el que sostiene con su palabra todo lo que existe, el eterno, el principio, el fin, el alfa, el omega, el castillo fuerte, la roca, tomó la decisión, Dios soberano, de volverse un hombre encarnado para poder venir a esta esfera natural y poder vencer en la cruz la autoridad del pecado sobre nuestras vidas. ¿No le parece algo muy hermoso que el Dios Todopoderoso se hiciera hombre para redimirte a ti y a mí? Por eso Cristo es el Señor.
porque fue obediente hasta la muerte y no cuestionó nada cuando le dijeron que iba a ser sacrificado. Y no cualquier muerte, ¿muerte de qué? Muerte de cruz. Porque descendió al lugar más bajo para levantar al hombre caído y reconciliarlo con el Padre. ¿Se acuerdan de ello? El hombre pecó, ¿se acuerdan? En el huerto del Edén. ¿Y qué pasó cuando pecó? Fue destituido y perdió su comunión con el Padre. Y era lo más importante que tenía, ¿cierto? No podía relacionarse el hombre con Dios a través del Espíritu. Dios determina en esa época quién le daba su Espíritu. ¿Se acuerdan? Que a personajes específicos Él le daba su Espíritu para cumplir una asignación. Pero no era permanente. Entraba y después se lo quitaban. El hombre en esa época, cuando pecó, había muerto a lo espiritual. Su espíritu estaba desconectado de la fuente, no por aniquilación, por desconexión. Y no podía entonces relacionarse con Dios. Pero Cristo, con su sacrificio, reconcilió al hombre con el Padre y restableció la comunión. Di conmigo, comunión. Y es importante entender esto porque hemos hablado mucho en la iglesia de tener una relación con Dios. Hemos escuchado también que es relación, que no es religión. Y es un término que se ha arraigado mucho en la iglesia. ¿Han escuchado eso, cierto? Cientos de veces. Pero debemos replantearla. Una relación es entre dos. Y se puede romper. ¿Cierto que sí? Podemos tener una relación laboral, una relación profesional, una relación diplomática, una relación comercial, una relación a cualquier nivel. Y todas ellas se pueden romper, ¿verdad o no? Dios no quiere una relación. Dios quiere comunión, común unión, que seamos uno con Él. ¿Estamos claros? Y es importante que tengamos esa percepción y ese concepto claro. Cristo es Señor porque resucitó al tercer día y venció el poder del pecado, del infierno y de la muerte. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Cristo es Señor porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, delante de Él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es Señor porque ¿qué? Porque toda la autoridad le pertenece, porque el universo subsiste por su palabra, porque reina sobre los tronos, dominios y potestades, porque su reino no tiene fin y su trono permanece para siempre. Y hay una verdad maravillosa, y un día volverá con poder y gloria. ¿Para qué? Para establecer su reino eterno. Por eso tú y yo lo adoramos, por eso tú y yo lo obedecemos, y por eso tú y yo proclamamos con toda convicción: Jesucristo es el Señor en los cielos, en la tierra y en nuestra vida. ¿Usted lo cree? Diga amén con fuerza. Y quiero que escuchen esto. Después de la cruz, el Padre no solo lo levantó de entre los muertos al Señor, lo elevó a un lugar de máximo honor y privilegio y lo sentó a su diestra. Dice la palabra en Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Presta atención. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a ti y a mí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y qué significa que sometió todas las cosas bajo sus pies? Pues Dios colocó todo poder, autoridad y dominio bajo el señorío del Señor. Y dice más adelante: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. ¿No le parece muy poderoso eso? Cuerpo y cabeza son solo uno. Hoy yo le pregunto, ¿usted dejó hoy la cabeza en su casa? ¿Quién vino sin cabeza hoy? No podemos separar la cabeza del cuerpo. Son inseparables. Por eso es que la verdad para la cabeza también es la verdad para el cuerpo. A mí me parece eso muy poderoso. ¿No te parece poderoso eso? Si Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, también esas mismas cosas están debajo de nuestros pies porque estamos en Él.
Todo lo que le pertenece a Cristo también le pertenece a su iglesia. ¿Por qué lo conquistó? ¿Lo conquistó para quién? Para nosotros. Y muchos estamos viviendo una vida limitada y escasa porque no hemos entendido cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Cuáles son las cosas a las que tenemos derecho? No por nuestra capacidad, talento, porque Dios nos las dio a través de su Hijo por amor. Riquezas de gloria, riquezas de gracia. Y estamos viviendo como mendigos teniendo derecho a vivir como reyes. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido. Y hoy la consigna es que entendamos. ¿Están claros? La cabeza, así como no puede estar separada del cuerpo, la iglesia comparte la misma, escuche bien, comparte la misma posición espiritual de privilegio de Cristo. ¡Wow! Espero que eso se le meta en su interior y se le revele. Pero ¿por qué no podemos disfrutar de esa posición de privilegio que ha sido otorgada a nosotros? ¿Por qué? Tú no puedes reinar en vida si no puedes saber cuál es tu realidad en Cristo. ¿Será que yo puedo reinar si no sé cuál es mi realidad en Cristo? No se puede. Tu vida, escucha bien, no va a ser transformada por lo que sientes. Va a ser transformada por lo que entiendes. Lo voy a volver a repetir. Tu vida no va a ser transformada por lo que sientes. Va a ser transformada por lo que entiendes. Y la iglesia de Cristo, lastimosamente, no nosotros, los de al lado, se han convertido en una iglesia sensorial, movida por emociones, por lo que sienten. Y eso no va a traer transformación. Y le preguntan a alguien, oye, ¿y cómo estuvo el servicio? Poderoso. ¿Ha pasado o no? Hoy vení, ¿y qué dijeron? ¿Y qué aprendiste de Cristo? Mañana nos vemos, te llamo. ¿Por qué? Porque estamos es a lo que sentimos, no a lo que entendemos. Y cuando entendemos, nuestra posición se manifiesta en nuestra vida. La iglesia no va a ser transformada por lo que siente, va a ser transformada por lo que entiende. Y si lo único que tú entiendes es que Cristo murió y resucitó por ti, entonces eres perdonado y salvo, pero estás sobreviviendo en la tierra. Y sabes que tienes derecho a todo y te has conformado con lo poco por no saber lo que te corresponde. Hasta que no entiendas y puedas saber qué es estar sentado en Cristo, no puedes reinar en vida. Los privilegios, las riquezas de su gracia, a lo que tú y yo tenemos derecho, no nos son dadas, como les dije hace un momento, en virtud de nuestros méritos, sino por el amor del quien las concede. ¿Quién las concede? Dios a través de su Hijo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que las entrega solamente a nosotros, sus hijos. Y cuando usted y yo reconocemos a Cristo como Señor, entramos en una herencia gloriosa. ¿Quién quiere darse cuenta cuál es la herencia que ya le otorgaron? Dígame, ¿usted quiere o no? No, con ese ánimo no creo que no les van a dar nada. ¿Sí quieren? Sus riquezas son inagotables. Su gracia nos cubre. Su paz nos gobierna. Su autoridad nos respalda. Su amor nos une como un solo cuerpo. Y cuando nosotros, la iglesia, vivimos conscientes de que Cristo es el Señor, ahí van a cesar todas las divisiones, las comparaciones, los temores, porque todos somos uno con Él y su plenitud habita en nosotros. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dijo? ¿Nos va a bendecir? ¿O qué dice ahí? Nos bendijo. En Él estamos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y saben qué hacemos? Estamos clamando, Señor, bendíceme. Pidiendo cosas que ya tenemos, clamando por cosas que ya poseemos. Pero como no sabemos que las tenemos, no las disfrutamos. Efesios 2:4-7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene la buena noticia. Cristo está sentado a la derecha del Padre, y en su trono, juntamente con Él, tú y yo, que somos hijos, gobernando a su lado. Eso es muy poderoso, ¿verdad o no? No solo nos salva, no solo nos resucita, sino que también nos entroniza, nos sienta en el trono, en la misma posición y privilegio que le ha otorgado a su Hijo cuando lo exaltó a lo sumo. Dice que también de la misma forma a nosotros nos hizo sentar en esa posición, escuche bien, de deleite, de dominio, de dignidad y de descanso. ¡Wow! Entonces, si estamos en esa posición, según lo que dice la palabra y acabamos de leer, de deleite, de dominio, de dignidad y de descanso, ¿por qué estamos abrumados, estresados, temerosos y cansados? Porque no sabemos, porque no entendemos. Somos ignorantes de lo que ya poseemos. Muchas veces, como les dije, clamando por cosas que ya nos dieron. Di conmigo, en Cristo. La situación que estás atravesando, el problema complejo que parece no tener fin, esa circunstancia sobre la que no tienes control, es temporal, pero tu posición es eterna. ¿Estás entendiendo? ¿Y cuál es tu posición? Benditos con toda bendición espiritual y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Desde tu situación todos los problemas se ven enormes, pero desde tu posición se ven pequeños. Cuando tú te enfrentas al gigante y estás en la misma esfera de él, es gigante. Pero cuando estás en tu posición, sentado en lugares celestiales y bendecido por Dios con toda bendición, la ecuación cambia. Ahí es donde estás. Yo creo que es importante que le demos gracias a Dios por la posición que ya nos dio en su Hijo. Y quiero compartirles esto y con esto creo que termino, ¿cierto? Sí, creo que me fue la mano, pero bueno. Se predica mucho de la encarnación de Cristo. Cristo se hizo hombre, ¿cierto? Para venir acá. De la muerte de Cristo, murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado. También hemos hablado mucho de la resurrección de Cristo. Resucitó al tercer día, venció la muerte y arrebató la autoridad que por derecho legal tenía el enemigo sobre nuestra vida. Y poco se habla de su ascensión. Y yo quiero que escuchemos en estas últimas palabras dos acciones de amor del Padre para nosotros. Y con eso cerramos. La primera acción de amor de Dios, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se lo dio? Al mundo. ¿Y a quién dio? A su Hijo unigénito. ¿Y cómo lo dio? Dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue la primera expresión de gracia de Dios realmente? Que por amor da a su Hijo unigénito para quitar el pecado del mundo. O sea que Él vino, nació, murió y quitó el pecado del mundo. Pero ahí no terminó. Luego lo resucita Dios a su Hijo y lo asciende. Y esa es la segunda muestra de amor. Dios vuelve a dar a su Hijo. Y quiero que entienda esto porque es poderoso. Pero ahora no nos da el Hijo que era el unigénito, nos da el Hijo que es el primogénito entre los muertos, que ha sido ascendido y ya no se lo da al mundo, se lo da a la iglesia como cabeza para llenarla de su vida. Aleluya. O sea, tú no portas el Cristo encarnado, tú no portas el Cristo crucificado. Tú tienes la expresión mayor de Cristo, la del Hijo resucitado, ascendido, glorificado, en quien habita la supreeminente grandeza del poder de Dios. Wow. Cuando tú entiendes eso,
el poder que portas es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y estás consciente de la autoridad que te fue otorgada en Cristo Jesús y la posición que tienes en Él. Puedes gobernar y reinar en vida, aquí y ahora. ¿Quién lo quiere entender y lo quiere creer? El Cristo que nosotros recibimos no es el que caminaba por Galilea, no es el que estaba colgado en el madero, ni siquiera el que sale del sepulcro. El Cristo que vive en ti y que vive en mí es el Cristo ascendido, el Cristo glorificado. Y dicen Colosenses, y terminamos con eso, Colosenses 2, 9, 10, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué te falta? Dime qué te falta si tienes a Cristo. Señor, dame. Señor, necesito. Carlos, no entiendo lo que me dices. Ya te di a Cristo. ¿Qué más me pides si te lo di todo? En Él está toda la plenitud mía y tú la portas en tu interior. Qué alegría entender eso, ¿no? No buscamos plenitud, ya la tenemos. No pedimos poder, ya habita en nosotros. No luchamos por ser aceptos, ya somos aceptos en el amado. ¿Y saben qué? Tu realidad es lo que puedes saber, lo que puedes entender. Esa es tu realidad. Y tu realidad es que estás sentado en Cristo, que tiene la dignidad de hijo, que participas de su dominio sobre todo principado y potestad. Y desde ahí vives el deleite de ser acepto en el amado y el descanso de su gobierno, que es perfecto. Porque el trono donde Él te sentó no es un lugar de esfuerzo, es un lugar de reposo. Y con esto termino. Reinar con Cristo no es luchar, es descansar en su victoria. Y el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Y hoy el Hijo te dice a ti, siéntate conmigo porque tú estás como hijo en el Hijo.